lunes a las 5 de la tarde. Radio Caput es esta su prima. Mándanos un WhatsApp. ¿Qué? ¿En qué momento? 11 65 16 44 46. ¿Sí? No le gustó. Yo le dije a 2, pero... ¿Eh? ¿Va de nuevo? ¿O querés que lo digo de a 1? Ok. Mándanos un WhatsApp. 11 6516 4446. ¿Qué? Me perdí. Me dijiste, el otro lo dije al revés, ¿eh? Mándanos un WhatsApp. Mándanos Sarasa y Noticias. 11 6516 4446. Mándanos un WhatsApp. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Aquí estamos en otro encuentro de Mundo en Clave, como todas las semanas, a esta misma hora, siempre aquí en Radio Caput, y siempre con la promesa de repetición de este programa en la radio pública de Marcos Paz, los martes a las 16, en RPD Radio, en Radio Verá, en la provincia de Misiones, los miércoles a las 20, y en este mismo horario, y luego sonando en la semana capítulos anteriores y este mismo también, todas las tardes, a las 4 de la tarde, en Radio Pista Urbana, radio online, a la que se accede a través de la aplicación Radio Pista Urbana, justamente, ¿no? Y bueno, siempre en los controles está Martín Loza, siempre musicalizando, siempre con algún teléfono imprudente que va sonando y que no tendría que estar sonando, y que yo tendría que tener bajo también el teléfono, pero no lo hice, así que bueno, aquí estoy, arrepentido. Pero, y aparte, los que nos ven a través de YouTube, seguramente están viendo que me ven a mí solo, ¿no? No ven a nadie más que a mí. Y bueno, esto ocurre porque hoy Larry Levy no nos acompaña porque está con un tema personal a resolver, pero con la promesa de que el próximo programa, el próximo lunes en Caput, y los próximos programas en las radios, en las repeticiones, obviamente sí va a estar, ¿no? Bueno, y ahora sí, nos adentramos en qué país estamos hablando. Es un país curioso porque es un país del que no se conoce tanto, pero muchas veces me pasa que cuando lo menciono, mucha gente me dice, che, me gustaría conocerlo. A mí siempre me gustó, desde un hecho, como para dar una mini ayuda, desde un hecho deportivo que se dio hace muchísimos años, si no me equivoco, en el año 75, que fue un tema personal, un certamen entre dos personas que duró un rato largo. Cuánta ayuda que estoy dando. Duró bastante tiempo, ¿no? Otra ayuda que podría llegar a dar, a ver, la música, ¿podríamos dar ayuda con la música? Quizá. Ólafur með björgum fram, stillir mann, nýttan fyrir sér álvaran, var rauður loginn brann, líðan lagið býrið undan björgunum, líðan lagið býrið undan björgunum fram. Suave era la brisa debajo de los acantilados. La brisa era suave debajo de los acantilados que se extendían más adelante. Allí salió una doncella. Él ha sido descarriado. Él se calma a sí mismo, dice la canción.
diálogo entre ambos. Bienvenido, le dice la doncella. Bienvenido, Olaf, para dar un poco más de ayuda. Aunque en la ayuda, al decir Olaf, muchos pensarán Olaf el vikingo. No es. Digamos. Otra ayuda que les puedo decir, qué linda la música esta, me gusta. Otra ayuda que les puedo dar es que es considerado el país más seguro del mundo, ¿no? Mira vos, el país más seguro del mundo según el Índice de Paz Mundial. Es una nación que, pese al clima arduo, difícil, a la poca cantidad de habitantes, tiene también uno de los salarios más altos de su región, ¿no? Algunos hablan de cerca de $6.000 mensuales, ¿no? Después les vamos a dar algunos datos más. Hasta te podría decir después cuáles son los trabajos más demandados, por si esta última parte que comenté la estás pensando, ¿no? Se gana más que en Argentina, eso sí te lo aseguro. Pero si te parece, tenemos la suerte de que nuestro compañero Larry Levy no está en el programa, pero sí está, porque su editorial habitual la dejó también, la dejó para nosotros, para compartirla con todos ustedes. La distancia dejó de ser una variable de mojones físicos y el avance y la modernización de los medios de transporte acortaron los tiempos del recorrido. Es una distancia que hoy deja de ser excusa para el desconocimiento de un espacio o de una concentración humana lejana a nosotros, una forma de aproximación a otros lugares y otras gentes, ni hablar de las comunicaciones que hoy viajan a la velocidad de la luz. Entonces se nos acabaron las excusas para desentendernos de observar otras formas de organización que puedan sumar a la crítica, a las mejoras o simplemente aportar a nuestras interacciones como sociedad. Tenemos a la mano mucha información fragmentada de cómo viven, por ejemplo, los chinos, los rusos, los norteamericanos, los europeos y, por vecindad, por cercanía, nuestros hermanos latinoamericanos. Sin embargo, detrás de los escenarios remanidos y reflejados por los medios, existen otros modos y otras costumbres que muestran formas de vinculación social y económica diferente y que desmienten algunos postulados que el poder real intenta imponernos. Economías prósperas con fuerte y decisiva participación del Estado. Fuerte y decisiva participación del Estado. Qué bueno hacer hincapié en esto, ¿no? Reforzar esta frase porque es muy interesante. Que además se preocupa por brindar los servicios que generaron mayores grados de equilibrio social, de educación de calidad y de servicios de salud dignos para toda la población. De algunos de esos países hemos hablado en este espacio. De otros hablaremos en futuras emisiones. Pero hoy abordaremos un país que es pequeño y que heredó por influencia histórica, colonial y de cercanía muchas características de los países nórdicos. Islandia, de ahí se trata, una isla-país apenas conocida en estas latitudes. Así es, ahí estamos, en Islandia, donde les vamos a contar algunos datos curiosos, como este que les comentaba hace un ratito acerca de la seguridad, donde algunas cosas las va a decir el entrevistado con quien estuvimos conversando, que hace unos
15 años aproximadamente que vive allí. Iba a ir, se había postulado como académico, como investigador a, a otro país donde justo no alcanzó el cupo y le dijeron, mira, en Islandia están buscando también gente con tus características. Y se conectó, fue y está investigando allí desde hace más de 15 años. Se trata de Julián Burgos, es oceanógrafo, es biólogo marino, residente en Islandia, ahí, como les decía, ya desde hace 15 años. Con él estuvimos conversando largamente sobre el país, sobre cómo se vive, sobre determinadas características y vínculos. Y esta es la comunicación que tuvimos con él. Julián, muchísimas gracias por atendernos. Aquí en Argentina, Hugo Bullman y Larry Levy te saludamos y bueno, muy agradecidos. Antes que nada, ¿cómo está Islandia actualmente? Depende un poquito a qué te refieras. En general las cosas están más o menos bien acá, aunque la gente, viste, se viene quejando hace rato de que hemos tenido cierto nivel de inflación y los precios han subido y ha habido escándalos políticos también con el gobierno actual. Pero en general, viste, es un país donde hay la calidad de vida es muy alta y comparado a muchos otros lugares, inclusive en Argentina, no pasa mucho, digamos. Es un lugar relativamente tranquilo. Desde el punto de vista social, es más parecido a Europa que a otras regiones, a pesar de la cercanía. Sí, o sea, Islandia es un país muy conectado con los otros países nórdicos, ¿no? Con Dinamarca particularmente, pero tiene lazos por esto con Noruega y también, de muchas maneras, también con Estados Unidos. Estamos un poco en el medio. Pero sí, digamos, probablemente saben que Islandia era hasta la Segunda Guerra Mundial una colonia de Dinamarca y hay como que lazos culturales muy fuertes con Dinamarca. Los chicos acá en el colegio incluso estudian danés como uno de los idiomas que tienen que aprender. Pero entonces las conexiones con Europa son particularmente fuertes y con los países nórdicos más que nada. Claro, hay mucho intercambio, inclusive académico, ¿no? Con los países nórdicos. Sí, hay mucho. Ahí está lo que se llama el Consejo de Ministros Nórdicos, que tienen programas académicos, programas de beca, programas para financiar proyectos de investigación, muchas cosas a nivel intercambios culturales, todo a nivel de los países nórdicos, ¿no? ¿Y también con Groenlandia? Y también con Groenlandia. Groenlandia se lo considera de cierta manera un país nórdico, porque es un estado libre asociado a Dinamarca, igual que las Islas Faroe. Entonces, se lo considera, aunque no es escandinavo, pero es considerado de cierta manera uno de los países nórdicos. Leyendo un poco la vida social, dos cosas podemos destacar, ¿no? Y te las consulto, derivadas de qué. Una es la gran participación de mujeres, y la igualdad de género es uno de los países más desarrollados en el mundo, y la otra parte es la bajísima criminalidad. Son dos cosas que se destacan cuando uno lee sobre Islandia. ¿Cómo llega a eso Islandia? ¿O cómo lo ves vos, que arriba esos dos resultados tan interesantes? Sí, yo creo que lo de la baja criminalidad, o sea, es verdad. Las dos cosas son ciertas. Lo de la baja criminalidad creo que en gran parte tiene que ver, es que es una sociedad muy chica, es un país muy chico. Si pensás, Islandia tiene creo que alrededor de 400.000 habitantes y tiene un estatus de vida muy alto. Entonces, como que no hay demasiado espacio para demasiado conflicto. Aparte es una sociedad muy homogénea. Entonces, a pesar de que obviamente hay algún nivel de crimen, pero es muy bajo comparado con otros lugares. Y eso es una cosa que se siente viendo acá, es la tranquilidad de salir a caminar a la noche y no preocuparte por nada. Y eso es muy en contraste con otros lugares. Nosotros estuvimos hace poquito de vacaciones en Ecuador, que es un país que quiero mucho, pero que vivís permanentemente atento a que te puedan robar o que te puedan... se siente el nivel de tensión. Y en Argentina creo que también. Pero acá no, acá es una cosa y no lo notás hasta que sentís, y es como cuando estás en un lugar donde hay mucho ruido, y después salís ahí y no sé, como que te acostumbras al ruido, después cuando te vas a un lugar donde no hay ese ruido, como que te choca.
Acá pasa eso con eso, que de repente es una cosa que no entra en tus consideraciones o sea, no pensás en seguridad porque no es una cosa que te preocupa en el día a día. Y con el tema de la participación de las mujeres es cierto, Islandia es uno de los países que tiene mayor niveles de igualdad entre los sexos a todo nivel, a nivel de ingresos económicos, a nivel de participación política de las mujeres, y es una cosa que, digamos, no pasó automáticamente. Acá la gente dice que históricamente, te hablo de 200, 300 años atrás, cuando los hombres islandeses salían al mar a pescar, las mujeres se quedaban mucho a cargo de las cosas, y entonces como que había una beta de un rol femenino fuerte. Pero después hubo también mucho trabajo de los grupos de derechos feministas durante el siglo XX para codificar muchas cosas en ley. Y hay un caso famoso que no me acuerdo el año exactamente, fue en el principio de la década del 80, me parece, que hubo una huelga de mujeres acá en Islandia para empujar el paso de leyes a favor de la igualdad. Y lo que hicieron, dijeron las mujeres, dejaron de hacer todo, dejaron de cocinar, dejaron, las que trabajaran dejaron de trabajar, y dijeron a los hombres, muchachos, ustedes se tienen que encargar de todo. Y el país se paralizó. Fue una ¿cómo se llama? Una demostración de fuerza muy importante y de presencia, ¿no? Sí. Y en lo cotidiano sigue habiendo una gran presencia o un gran intercambio, por ejemplo, en los hogares, las tareas compartidas. Sí, en general, sí. Está incorporado culturalmente. Sí, eso sin duda. Sí, las tareas de la casa se reparten. Cuando una pareja tiene un bebé, los dos, el padre y la madre, obtienen licencia por maternidad y paternidad, y cada uno tiene 3 meses, después hay otros 3 meses más que se pueden repartir. Y esto está hecho para que los empleadores no puedan discriminar en contra de las mujeres pensando que se pueden quedar embarazadas y van a pedir licencia, porque de hecho todo el mundo pide licencia cuando hay un bebé que nace. Claro. Entonces sí, a todo nivel y lo ves, qué sé yo, papás paseando cochecitos con bebés y cosas así, es una cosa muy cotidiana. Bueno, parte de eso, recuerdo que hace un par de años habíamos hablado por teléfono, conversando específicamente sobre esto, que en realidad Islandia fue uno de los países que lo encabezó, que es la reducción de los días de trabajo, ¿no? Que hizo bandera Islandia con ese tema y favoreció a mucha gente, ¿no? Inclusive familiarmente. Fue uno de los beneficios que trajo, por ahí, de trabajar 4 días y no trabajar 3, y la posibilidad de estar más en familia y de compartir, ¿no? Me parece que eso probablemente haya ayudado. Sigue así, ¿no? Sí, eso sigue así, se ha expandido. Lo que pasó un par de años atrás fue que varias instancias de gobierno, incluyendo la municipalidad de Reykjavik y también el ministerio para el cual yo trabajo, decidieron, como de manera exploratoria, reducir la semana laboral de 40 horas a 36 horas, a 35 horas, no me acuerdo, 36 horas. Y como un experimento para ver qué pasaba con la producción y la productividad del trabajo, y también con la satisfacción de la gente. Y nada, hubieron resultados excelentes que mostraron que la producción no bajó para nada, y si vos pensás realmente, si trabajás 8 horas al día, realmente no estás trabajando 8 horas al día, hay algunas horas que podrías no estar ahí, y a la vez le das más tiempo a la gente para estar en familia, para hacer actividades de ocio, para hacer otras cosas, y eso generó mucha más satisfacción. ¿Y generó resistencia por parte de las empresas? No, en realidad no, porque o sea, esto no es obligatorio, esto fue un experimento que hizo el Estado, o sea, eran entes estatales, que después se expandió, y después muchas empresas voluntariamente lo están tomando, pero todavía no es obligatorio. Entonces todavía hay empresas que siguen trabajando con la semana completa, pero es más fácil para otras empresas que quieren reducirlo, porque ya ha habido buenos precedentes al respecto. Entonces, claro. A raíz de esto que estás contando, Julián,
me interesa preguntarte dos aspectos importantes. En principio, la participación del Estado en la economía y como dato adicional, si la presión impositiva por parte del Estado es alta en función de lo que se paga de impuestos en otros países, comparándolo. Esas dos cosas que están en discusión en este momento, casi te diría en el mundo occidental. Sí, bueno, Islandia es muy parecido, quizás no tanto como poner en Dinamarca o Noruega, pero es sí el modelo nórdico de impuestos altos y muchos servicios, ¿no es cierto? Entonces, acá creo que el impuesto a la ganancia es alrededor del 40%, y eso puede ser más, si de acuerdo a los escalafones de ingresos que puedas tener. Pero bueno, el Estado participa de muchas maneras. ¿Viste? La educación no es gratis, pero es básicamente gratis. ¿Viste? La salud pública es muy buena. Eh, Hay un montón de servicios de asistencia, qué sé yo, subsidios para la cultura, montones de cosas que el Estado participa y que se pagan con los impuestos. Entonces, acá hay como un consenso, básicamente, de que y no creo que no hay mucha gente que opine que debamos bajar los impuestos, porque se ven que los impuestos que uno paga funcionan digamos, la plata el gobierno la usa para hacer cosas útiles. Estaba pensando, uno de los conflictos que desde hace años viene atravesando toda la región, Europa en general, no solamente Europa, tiene que ver con la inmigración y muchos países con la resistencia a la llegada de inmigrantes. ¿Cómo se maneja Islandia en ese aspecto? Bueno, Islandia en ese sentido es muy parecido a los otros países de Europa, que están tratando de resistir el ingreso de inmigrantes y, ¿cómo se llama? Y la gente que entra a la vez genera reacción por los grupos más de derecha que hay en el país, quejándose de la presencia de los inmigrantes. Entonces, en Islandia, creo que algo así como el 10% de la población es inmigrante, aunque muchos son inmigrantes que están dentro de la zona europea. Entonces, Islandia está dentro de la zona Schengen, entonces cualquier persona de Europa puede venir a trabajar acá. Entonces, hay mucha gente que viene de Polonia, de Lituania, pero también hay gente que viene de afuera. Desde que empezó la guerra en Ucrania, vinieron muchos ucranianos. El año pasado vinieron muchos venezolanos. Y eso genera cierto, como está pasando en muchos lugares de Europa, genera una reacción y tensiones, ¿no es cierto? Lo cual es bastante triste porque nada, se los usa de cierta manera como chivos expiatorios para algunos problemas, cuando algunos políticos aprovechan para eso, ¿no es cierto? Claro. Y algunos trabajos secundarios, digamos, ¿no? Sí, pero en realidad, en el caso de Islandia, los inmigrantes tienen menos tasa de desempleo que la población local. Pagamos, y me considero inmigrante, obviamente, aunque yo ya tengo la nacionalidad, pero sigo siendo. Pagamos o sea, pagamos más impuestos que el promedio de los islandeses. Entonces, estamos haciendo una contribución importante a la. Y mucha gente viene a trabajar en trabajos que los islandeses no quieren hacer. En Islandia, un tercio de la economía es el turismo. Hay montones de trabajo en hoteles, en restaurantes y esas cosas que los islandeses no están muy interesados, y que si no fuese por los trabajadores vienen de otros lugares, digamos, no podrían funcionar. Entonces, Como la gastronomía o claro, cargar equipaje, o claro, determinadas tareas. tanto que hay gente que se queja que pues, vas al restaurante, por ejemplo, y a veces el mozo que te atiende no habla islandés. Claro. Entonces, vas a escuchar gente que se queja, ¿cómo puede ser que voy a un restaurante y no me hablen en islandés? Pero bueno, si querés tener una economía tan grande, con tanto puesto de trabajo que hay que ocupar, va a haber gente que no va a hablar el idioma, entonces. Claro, claro. ¿Y cómo fue la actitud, la conducta de Islandia en relación al conflicto entre Rusia con la OTAN? Bueno, Islandia pertenece a la OTAN, Islandia es miembro de la OTAN. Sí. Así que, nada, la posición de Islandia fue siempre alineada con la OTAN y con la Unión Europea. Aunque Islandia no pertenece a ¿El la Unión pueblo Europea. también? Y el pueblo, creo que la Claro. mayoría sí, la gente estaba muy enojada y hubo En Rusia. espontáneamente, justamente cuando al principio de la guerra hubo mucha gente de Ucrania que quiso venir a Islandia, hubo como una reacción de querer ayudar a la gente que venía,
estaba huyendo para, digamos, acogerlos de cierta manera. Entonces, en general, sí hubo un enojo grande con Rusia. Y, y en Islandia hay muchos lituanos, por ejemplo, y gente de los países bálticos y gente de Polonia que, Ujú. digamos, han tenido una experiencia previa de ocupación por, digamos, la entonces Unión Soviética. Entonces, ellos como que lideraron mucho la discusión al respecto de esto puede ser otra vez lo que ya pasó. Ujú. Ujú. Decime, hay participación de acuerdos con China, ¿no? Entiendo que acuerdos económicos con China. Sí, eso sí, hay tratados de, no sé si de libre comercio, pero yo por ejemplo puedo comprar cosas online en China y llegan a Islandia directamente sin pagar impuestos. Entonces, hay acuerdos y China hace rato Pero que digo, tiene interés. proyectos de infraestructura en Islandia, financiada o apoyada por China, Sí, hasta una ¿existen? cosa que se ha discutido mucho. Unos años atrás, el gobierno o representantes de China quisieron comprar una gran zona de tierras en el norte de Islandia y hubo mucho rechazo a eso y finalmente no se puso. Pero ahora lo que he escuchado comentar es que hay intereses chinos que están, digamos, no directamente, pero indirectamente participando en operaciones de construcción y de compra de tierras y de instalación hay, por ejemplo, mucho interés en generar nuevos campos de energía eólica. Bueno, y eso por lo menos lo que se dice es que hay muchos intereses chinos atrás. ¿Hay vínculos con Argentina? Yo diría que son muy, muy poquitos. Argentina no tiene embajada en Islandia, Islandia no tiene embajada en Argentina. La embajada que nos representa a los argentinos en Islandia es la de Noruega. Y entonces hay relaciones, pero no creo que haya ningún tipo así, de intercambio comercial muy grande. Sé Ujú. que Islandia Qué pena, compra ¿no? más. Porque podría haber cuestiones vinculadas con la pesca, bueno, con varias Sí, cuestiones que sí, son porque por ahí de y comercios en común. de hecho, lo que había escuchado es que el principal producto de importación islandesa a Argentina es calamar. Sí, pero bueno, y bueno, ves, hay otras cosas. Vos vas a los negocios y hay vinos argentinos acá, entonces hay cierto nivel de intercambio, Ujú. pero creo Claro. que deben ser chicos comparado con otros. Y vos que estás en el mundo académico, en la investigación, pero desde el mundo académico, ¿no? ¿Se los busca a los argentinos desde allí? No sé si específicamente se nos busca a los argentinos. Yo creo que yo no soy el único investigador argentino que está trabajando en Islandia. Somos Ujú. un puñadito. Pero creo que eso demuestra que en Argentina todavía, y eso es, uno puede obtener una preparación académica que te permite insertarte en otros lugares. Pero no estamos seguros si están como que buscando a los argentinos sobre otra gente de Ujú. otros lugares. Creo que ¿Y es cuál más es el nivel académico? ¿Cuál es el nivel académico en Islandia? ¿Cómo lo ves vos? creo que en general es bueno. A nivel de escuelas y de universidades quizás no es el mejor de Europa, pero creo que es bastante bueno. Y a nivel de Ujú. investigación, sí, hay investigadores muy buenos haciendo cosas interesantes acá. Desde el Eh, punto de vista económico hay una cuestión que me interesó porque casi te diría que está basado en una monoindustria Islandia, que es la del aluminio. Llama la atención el nivel de desarrollo que tiene. ¿Eso es porque tiene los recursos naturales para hacerlo? ¿Hay una intención de ayuda estatal a desarrollar la industria del aluminio? Supongo que se exporta por las cantidades de producción, ¿no? Sí. ¿Cómo es este asunto? Seguramente sabés que la principal materia prima del aluminio es la electricidad, ¿no es cierto? Ujú. Más que la lúmina, que es el mineral donde se trata. El factor más importante es la electricidad. Y Islandia tiene mucha producción de energía geotérmica y energía hidroeléctrica. Entonces la electricidad en Islandia es relativamente barata comparado con otros lugares. Entonces entonces sí, la producción de aluminio es algo así como un tercio de la economía y es todo para exportación, porque bueno, digamos, el consumo local es muy, muy chico. Pero lo que pasa es que lo que hace es que se traen los minerales de otros lugares del mundo y se refinan acá utilizando electricidad islandesa.
Pero bueno, eso también es una cosa que ha generado conflicto porque para generar esa electricidad ha habido que construir grandes represas que han generado un impacto ambiental importante. Y es un tema conflictivo acá, porque bueno, las empresas de aluminio compran electricidad a precios subsidiados y muchos de los ingresos salen del país. Entonces hay gente que se pregunta, bueno, ¿qué es lo que realmente ganamos a permitir que estas empresas... Aunque parece que con esos volúmenes de exportación queda bastante dentro de Islandia. Me parece que la rentabilidad para el país duda es alta, ¿no? Sí, pero bueno, se está discutiendo porque hay interés de expandirlo y de construir empresas en lugares que son, incluso lugares que se han considerado para parques nacionales, porque son lugares que están pristinos. Y nada, y también hay una discusión porque se quieren construir centrales eólicas. Islandia tiene mucho potencial para energía eólica, pero no es que la población necesita más energía, simplemente para expandir la base industrial. Te quería hacer una pregunta, probablemente sean dos en una, que se relaciona con la pobreza, porque cuando uno lee sobre Islandia ve que hay un índice de pobreza bajo en relación a muchos otros países, pero que sí lo tienen, ¿no? ¿Cómo es la pobreza allí? ¿Es una pobreza extrema como la que podés vivir o la que podés ver vos que acabás de estar en Ecuador, o si vinieras a Argentina? No sé si hace mucho tiempo que no venís, pero es muy dramático lo que se está viviendo aquí en los últimos tiempos, ¿no? O es una pobreza diferente, por ahí desconocida para Latinoamérica. Una buena pregunta. Digamos, sin duda hay pobreza, pero creo que lo que se llama pobreza acá no es lo mismo de lo que podría llamar pobreza en Ecuador o en Argentina. Creo que es todo relacionado a nivel medio de ingresos, ¿no es cierto? Y acá, digamos, hay personas que viven en la calle y que no tienen su propio lugar donde vivir, y hay personas que dependen del Estado porque no tienen otra forma de mantenerse. Pero es una proporción de la población muy chica y no ves cosas como villas miserias o manifestaciones muy obvias de pobreza para el país. Es como más... Sí, como más escondida casi, diría. Claro. Bueno, no sé, Larry, si tenés alguna pregunta más para hacerle a Julián. Preguntarle si hay algo que quiera decir y no le preguntamos, ¿no? Que siempre queda algo pendiente ahí. No se me ocurre nada. Quería agradecerles por invitarme y por participar en el programa y nada, y que quedo siempre a las órdenes cuando quieran hablar conmigo. Julián, muchísimas gracias por atendernos. Te mandamos un abrazo grande desde aquí. Bueno, muchos saludos. Julián Burgos, oceanógrafo, biólogo marino, residente en Islandia desde hace más de 15 años, con esta descripción de cómo es este país en el que está residiendo y donde está encarando todas las investigaciones para las que es contratado. Ya volvemos. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave, siempre en Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Unidos y fuertes, luchamos por nuestros sueños, no importa el que dirán. Somos los sub-30 y vamos por más, no nos rendiremos, vamos a ganar, no nos rendiremos. Lunes a las 5 de la tarde. Radio Caput presenta sub-30. Un pueblo sin piernas pero que camina. Columna vertebral. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo todas las veces que sea necesario. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Los lunes a las 6 de la tarde. En Caput. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular.
Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Kuldinn, hann kemur jólin með kolsvarta skugga. Krakkarnir kúra í skjóli hjá kerti í glugga. Esta música también suena actualmente en Islandia, este país que tiene algo imprescindible para ver si llegas a ir, que son las auroras boreales, que no se ven en muchos lugares en el mundo. Y la aurora boreal presenta patrones increíbles en el cielo. Del latín significa aurora borealis, uno de los mayores atractivos que tiene Islandia. Es un espectáculo visual natural que se puede observar solamente en invierno y únicamente en las zonas más al norte del planeta. Quienes la conocen dicen que es impresionante, que es un fenómeno de luces que danzan en colores púrpuras, verdes o dorados y que deben verse, según la tradición con la que ellos convocan, al menos una vez en la vida. Qué lindo sería, ¿no? La aurora boreal es conocida por ser escurridiza, que las condiciones deben ser casi perfectas para poder verla. La menor nubosidad posible, una gran actividad solar y ausencia de contaminación lumínica. En fin, uno de los lugares muy lindos, también otro lugar, otra cosa muy atractiva que tiene Islandia es el senderismo sobre los glaciares y las cuevas de hielo, ¿no? Qué lugar hermoso, debe ser una cantidad de paisajes preciosos para recorrer. Después les contamos algo más, pero ahora Larry, que no está, pero eso no quiere decir que no haya trabajado, estuvo trabajando para el programa, además del editorial, estuvo hurgando en una cantidad de datos duros. Yo también estuve, como siempre, buscando otras cosas y en realidad es como que uno termina teniendo material para más de un programa, porque hay muchísima información y es solamente buscarla, ¿no? Pensaba en este diálogo que tuvimos con Julián Burgos y algunas cuestiones que decía en relación a la educación, en relación a la seguridad, algo que habíamos adelantado nosotros antes, en relación a los temas de género, a la incorporación cultural del hombre, no como colaborador de la mujer, sino activamente, como compartidor, por llamarlo de alguna manera, de las tareas, ¿no? del hogar, ¿no? Y en este lugar, en este país, que tiene una superficie de 103.000 kilómetros cuadrados, imagínense que nosotros tenemos 2.800.000, somos 28 veces más grandes, ¿no? Tiene aproximadamente 364.000 habitantes contra 45 millones que tenemos nosotros, tiene 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Nosotros tenemos 16 habitantes por kilómetro cuadrado. En educación y en salud, por ejemplo, invierten un 7%, por ejemplo, en educación un 7%, Argentina un 6%, y en salud invierten un 8,8%, Argentina un 7,5%, lo cual no parecería distar mucho en porcentaje, pero obviamente quizá tenga que ver con la densidad poblacional o con también cómo se encaran las inversiones y los objetivos, ¿no? Porque es inevitable cuando uno conversa con las personas que viven en otros lugares, comparar nosotros en Argentina tal cosa o tal otra,
¿no? Y bueno, el aprovechamiento y en un lugar que es tan caro que les resulte barata la energía, ¿no? Cuando nosotros podríamos tener una energía muy barata y no la tenemos. Entonces, digo, me parece que quizá lo más importante tenga que ver con los proyectos de país, cómo se encaran, cómo se desarrollan, cómo se proyectan, cómo se comparten, ¿no? Bueno, ellos tienen su deuda externa aproximadamente es de 13.000 millones de dólares contra 270.000 nosotros. Y como porcentaje del Producto Bruto Interno es aproximadamente un 48% contra un 60% nuestro, ¿no? En el comercio exterior, los principales productos de exportación que tienen son los productos pesqueros, el aluminio, sobre todo el aluminio es su mayor fuente de ingresos de exportación, el software, el turismo, y los principales productos de importación es la maquinaria, los equipos, el petróleo, los productos derivados del petróleo, alimentos y productos agrícolas. El salario promedio es alrededor de $4.000 contra 500 en Argentina. El índice de desocupación aproximadamente un 3,5% contra un 10% que marca nuestro índice, ¿no? Y en algunos precios, que obviamente todo se relaciona con... Es muy fácil decir, che, qué caro que es. Sí, bueno, pero lo pueden pagar. El tema es si con lo que ganás podés pagar o no podés pagar. Un kilo de pan, por ejemplo, vale $3.50 contra $1.50 en nuestro país. Un kilo de harina vale $2.50 contra $1 aquí. Un kilo de carne vacuna vale $20, ¿no? Contra $10 en Argentina. Un corte bastante caro, y cortes que salen menos. El litro de vino vale $15 contra $3 los nuestros, ¿no? Bueno, ahí tenés, por ejemplo, después te voy a contar algo de las relaciones diplomáticas. Si te parece, Martín, ¿querés que demos alguna vueltita por el mundo y volvemos a Islandia? Ya que estamos ahí en Europa, podemos recorrer algunos lugarcitos más cercanos. Aumenta la tensión en Medio Oriente. España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rumania, Canadá, Australia, Suecia, Jordania, Arabia Saudita solicitaron a sus ciudadanos que abandonen Líbano inmediatamente ante el riesgo de un posible ataque de Irán y del grupo chiita libanés Hezbollah contra Israel. La Cancillería francesa también pidió a sus ciudadanos que abandonen Líbano lo antes posible, ya que la situación es muy volátil. El ejército israelí reportó ayer el lanzamiento de 30 cohetes desde territorio libanés, que en su mayoría fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea, mientras que algunos cayeron en zonas abiertas. La milicia libanesa Hezbollah reivindicó el ataque en solidaridad con el pueblo palestino y como respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano. El Ministerio de Salud de Gaza indicó que un bombardeo israelí dejó ayer por lo menos 30 personas muertas en 2 escuelas de Ciudad de Gaza. El ejército israelí confirmó el ataque e indicó que las 2 escuelas albergaban un centro de mando del movimiento Hamas. Según la defensa gazatí, el viernes otro bombardeo israelí mató a 10 personas en otra escuela de la ciudad de Gaza, al norte de la franja, mientras Israel acusa a Hamas de usar instalaciones civiles como centro de operaciones. El movimiento palestino niega las acusaciones. En Venezuela no hay órdenes de detención contra María Corina Machado
o Edmundo González Urrutia, aseguró el fiscal general Tarek William Saab. Dijo que hay una investigación que ha tenido como efecto directo la detención de personas quemando sedes públicas con personas adentro, y eso es gravísimo, afirmó el fiscal. Asimismo, Saab denunció que las 20 víctimas mortales declaradas por la organización Human Rights Watch son muertes producidas por la propia violencia de los manifestantes. En el Reino Unido siguen los disturbios que se iniciaron tras el apuñalamiento de varios menores en una escuela de danza en la localidad de Southport. Los disturbios comenzaron tras la detención de Alex Rudakubana, de 17 años, sospechoso de atacar en una clase de baile y asesinar a 3 niñas. Las protestas aumentaron cuando se difundió información falsa sobre su identidad, asegurando que se trataba de un refugiado que había llegado en una lancha patera. La policía aclaró que el sospechoso nació en Gales en una familia de inmigrantes ruandeses. Y la última, miles de seguidores del chavismo salieron a las calles de Caracas y otras ciudades de Venezuela para respaldar al gobierno de Nicolás Maduro y rechazar lo que consideraron intentos de la oposición para desestabilizar al país. Maduro fue claro al señalar los recientes ataques que, según él, han sido perpetrados por individuos entrenados fuera del país. Y volvemos otra vez a Islandia, ¿no? Y volvemos, y ¿qué te parece? ¿Qué podríamos comer, Martín? Por ejemplo, antes podría contarte que en Islandia la cocina tiene un par de pilares fundamentales, que son el pescado y la carne, y que, bueno, también forman parte de sus platos algunas verduras, algunos productos lácteos, ¿no? Pero los platos típicos en general provienen mayormente de un proceso de conservación que puede ser fermentado, puede ser marinado, ahumado o seco, ¿no? O en salazón, ¿no? Que así lo llaman, el proceso ese que con sal se lo va secando. Por eso se utilizan mediante el proceso de secado o purrucún, así se lo llama, que son los típicos, ¿no? Y bueno, el pescado es sin duda uno de los productos que más se consumen. Y, por ejemplo, podríamos pensar en alguna comida fuerte, atípica para nosotros, como es el tiburón, que se utiliza. La carne de tiburón se la deja fermentar durante 1 mes y medio o 2 como mínimo, y que una vez terminado ese proceso de fermentación, se hace un secado, y una vez seco ya está listo para comer. Recuerda parecido a las patas de cerdo españolas también, ¿no? Pero bueno, tienen un sabor fuerte, dicen, no lo probé. No sé creo que me encantaría probarlo, porque bueno, es todo parte de la variedad en la que hay que probar, ¿no? Y si no te asusta probar esas cosas, yo casi te diría los nombres de algunos. Que te voy a comentar ahora se llama Rutspungur, y que si podrías atreverte con este invento, que es un invento islandés, que consiste en un pastel de testículos macerados de carnero, que se cortan en lonjas y se sirven en una especie de sopa o caldo, ¿no? Bueno, qué sé yo, ahí tenés. Otro plato que tenés se llama porramatur, que es un combinado de diferentes tipos de carne seca ahumada, y para la presentación se corta también en rebanadas, en trozos, y se sirven a modo de buffet, como los fiambres, como los embutidos españoles, ¿no? Y es como una
selección de carne y de pescado. Hay muchos platos que son sumamente curiosos, se come mucho también el cordero, ¿no? Que es una parte fundamental de la gastronomía islandesa y, por ejemplo, uno de los platos típicos de cordero se llama svie, que se utiliza la cabeza del cordero, se la hierve, se sirve acompañada por patatas, por nabos y por algunas otras verduras hechas todas juntas puré, ¿no? Hay mucho, por ahí quizá ahora te agrego algunas cosas más, ¿no? Hay algunos postres también curiosos, te hablaba del turismo, y antes de seguir con el turismo, te diría que te cuento algo de esos datos que te había dicho antes y te lo completo con las relaciones diplomáticas y comerciales, ¿no? Y vamos, por ejemplo, con los Estados Unidos. Islandia mantiene una relación estrecha, incluyendo cooperación en defensa y en comercio. El comercio bilateral incluye productos pesqueros y maquinaria. Con China, algo de esto hablábamos con Julián Burgos, con China tiene acuerdos comerciales enfocándose en la exportación de productos pesqueros, también en la importación de productos electrónicos y maquinaria. Con Rusia, las relaciones son principalmente económicas, con exportaciones de pescado y con minerales, y la importación de productos energéticos y maquinaria. Con la Unión Europea, como miembro del espacio económico europeo, Islandia tiene acceso al mercado único de la Unión Europea. El comercio incluye productos pesqueros, aluminio, maquinaria y productos agrícolas. Y con la Argentina también algo hablamos, las relaciones comerciales son limitadas, pero incluyen la exportación de productos pesqueros y la importación de productos agrícolas. Bueno, y te podría decir algo más del turismo, ¿no? Porque, digamos, antes te diría, ¿por qué es tan rico, no? Tiene que ver justamente con eso, con el turismo, tiene que ver con la fundición de aluminio, con la pesca, que son los pilares fundamentales de la economía. Durante muchas décadas la economía islandesa dependió en gran medida de la pesca, pero el turismo ha superado a la pesca y al aluminio inclusive como la principal industria de exportación. Es mucha la gente que acude, obviamente desde Europa va mucha gente, es más accesible, ¿no? Y por más que es un lugar caro, tiene paisajes sumamente originales. Tiene algo que muchos países de Europa no tienen, que es el avistaje de ballenas, algo que nosotros también tenemos y que es una de las, según dicen, una de las cosas mejores para hacer allí, ¿no? Por lo menos de las que más venden turísticamente. Tienen unos lagos que son hermosos también, tienen una música muy linda que ya les vamos a pasar ahora también, ¿no? Para ir despidiéndonos. Tienen paseos y rutas a caballo, tienen noche en Reykjavik, en la capital, lugar donde se hizo aquel torneo de ajedrez, que fue cuando Boris Spassky cedió el trono ante Bobby Fischer, si no me equivoco, año 1975, ¿no? Tienen cascadas, una de las más grandes del mundo, tienen sitios de interés como los fiordos, tienen baños termales por todos lados y tienen también, para los que les gusta, algo hermoso que es el snorkel, que es considerado uno de los 5 o 6 mejores lugares del mundo para hacer snorkel por todo el avistaje de diferentes faunas y floras marinas.
Y así nos vamos despidiendo, los vamos dejando junto con Martín Loza. La semana que viene les prometemos nuevamente la presencia de Larry Levy. Muchas gracias a Radio Caput por recibirnos, muchas gracias a la Radio Pública de Marcos Paz, muchas gracias a RPD Radio de la 97.5 de Oberá en la provincia de Misiones y a Radio Pista Urbana por replicar este programa y el resto de los programas. Los dejamos con esta canción, que es una canción también, a mí me gusta mucho. Vamos con esto. Chao, gracias por estar. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. En Caput a Diego Maradona pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista